En Hebreos 12, versículos 3 al 11 vamos a leer, y hoy en día vamos a estar hablando de la disciplina de Dios nuestro Padre. La disciplina de Dios nuestro Padre. El domingo pasado estuvimos viendo tocante si en verdad es que tenemos una comunión con Dios. Vimos de que Dios nos llama a vivir en santidad, nos llama a no amar al mundo, nos llama a buscarle a Él, acercarnos a Él. Y hoy en día vamos aquí a estar viendo en Hebreos 12 y ver la disciplina de nuestro Padre celestial. Así que voy a leer los versículos 3 al 11 en Hebreos 12, versículos 3 al 11. Dice la palabra de Dios, dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Palabra de Dios. Así que vamos a hablar tocante la disciplina de nuestro Padre. La disciplina de nuestro Padre celestial. Muchos testifican de que todo llega a cambiar cuando se tiene un hijo. Hablando de las parejas, se llegan a casar, con el tiempo tienen hijos y se dan cuenta y testifican de que todo cambia drásticamente, porque ahora ya hay responsabilidad, otra responsabilidad. Hay que criar a esos hijos, hay que disciplinar a los hijos. Y con el tiempo algunos padres se dan cuenta de que es difícil disciplinar, y disciplinar en una manera amorosa, disciplinar con amor, no disciplinar de una manera injusta. Por ejemplo, hay personas que quizás la ira les llega y con esa ira, teniendo esa ira, llegan a disciplinar de una manera injusta. Quizás se les pasa la mano, quizás fueron injustos, entonces se les es dificultoso disciplinar porque se conoce, dice: es que en el momento me llega la ira y quizás me paso de mano en la disciplina. Pero así no es con Dios. Dios nuestro Padre, sí, Él es nuestro Padre y Él como Padre nos va a disciplinar, pero Él lo hace en amor. Él lo hace en amor y Él tiene control de sí mismo. Él nunca está fuera de control. Él nunca nos va a disciplinar de una manera injusta, sino que Él en amor nos disciplina y nos disciplina con un bien. Vamos a ver unos textos antes de seguir y vamos a estar aquí en Proverbios, así que vamos hacia atrás. Si se les hace dificultoso, pueden ir simplemente a buscar Salmos. Salmos siempre es fácil de encontrar y ahí está Proverbios adelante o siguiendo Salmos. En Proverbios 13, versículo 24, podemos leer en Proverbios 13 hablando de la disciplina. Proverbios 13, versículo 24, dice la palabra de Dios: el que detiene el castigo, o otras versiones dice la disciplina, o la vara, dependiendo de la traducción que tengas, pero está queriendo decir lo mismo. El que detiene el castigo, la disciplina o la vara, a su hijo aborrece, mas al que lo ama desde temprano lo corrige. Así que si tú amas a tu hijo, vas a disciplinarlo, vas a usar la vara. Noten que dice: el que detiene el castigo o la vara, la disciplina, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. Es amor.
Si tú amas a tus hijos, los vas a corregir, los vas a disciplinar. Hoy en día tienen otro pensamiento. El pensamiento, no, es que si tú los disciplinas, no los estás amando. Si tú los corriges, no los amas. Hoy estamos al contrario en la forma de pensamiento. Muchos piensan que el amor es simplemente dejarlos ser, dejarlos libres y dejarlos hacer lo que ellos quieren hacer. Y no corregir, no disciplinar, no estar tras de ellos. Es el pensamiento que hoy en día ellos piensan que es bueno no disciplinar y es malo disciplinar. Pero Dios nuestro Padre nos dice que es bueno disciplinar. Es un acto de amor al disciplinar. Porque estamos hablando de que en el presente tú disciplinas con el fin de que en el futuro sea algo de bien para tus hijos. Así que si tú amas realmente, verdaderamente a tus hijos, vas a disciplinar, vas a corregir. Aquí mismo en Proverbios 23, yendo hacia adelante, en Proverbios 23, versículos 13 y 14. Proverbios 23, 13 y 14. Dice, no rehúses corregir al muchacho o al niño, porque si lo castigas o disciplinas con vara, no morirá. Así que si lo disciplinas con vara, no va a morir. No rehuses. Dios nuestro Padre te anima a corregir, a disciplinar. El niño no va a morir si es disciplinado. En Proverbios 29:15, en Proverbios 29:15 también nos dice esto. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿No es así? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Así que podemos ver a la luz de la palabra de Dios que a los padres se les da el mandato de disciplinar a sus hijos. Si realmente amas a tus hijos, un verdadero amor, no un amor falso. Un verdadero amor que tú miras, quieres el bienestar de tus hijos para el día de mañana. Si tú realmente amas, vas a corregir, vas a instruir, vas a disciplinar, vas a usar la vara si es necesario. ¿Por qué? Porque realmente amas a tus hijos, porque realmente quieres que el día de mañana sean sabios y no unos necios. Que sean sabios, sean de bien. Y es necesario disciplinar. Dios nuestro Padre nos anima o da el mandato de disciplinar a los niños. ¿Y por qué? Porque así Dios es con nosotros. Dios nos disciplina a nosotros también. Nos disciplina. Y Dios nos disciplina con un propósito. Él siempre lo va a hacer con un buen propósito. Él nos disciplina. Quizás a muchos, quizás ya adultos, quizás hay personas que quizás a sus hijos sí disciplinaron y vienen a los pies de Cristo esas personas ya adultas. Y por alguna extraña razón creen que Dios, nuestro Padre, quizás no es un Padre que disciplina, pero Dios es un buen Padre y Él disciplina también. Y a algunos no les agrada eso. No les agrada escuchar la realidad de que Dios como Padre nos va a disciplinar. Sí, aún siendo ya adultos. Porque es necesario, vamos a estar viendo de que es así, es necesario de que seamos disciplinados. Y Dios lo hace con un buen propósito, con un buen fin. En Hebreos 12, en los textos que leímos, en su contexto, vemos a judíos que son convertidos a Cristo, personas que crecieron en el judaísmo, y vemos que ellos vienen en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, y por causa de seguir a Cristo, como el coro que cantamos dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Ellos también decidieron seguir a Cristo, pero al seguir a Cristo, ellos fueron rechazados por familiares porque eran judíos y ahora siguen a Cristo. Entonces, ellos fueron rechazados por familiares, eran perseguidos, muchos de ellos perdieron muchas cosas o en varias ocasiones todas sus cosas. Entonces ellos estaban tentados a pensar, ¿será que esto vale la pena? ¿O será que Dios nos está castigando? Estaban pensando en ciertas cosas, pero el escritor de Hebreos les comienza a hablar y comienza a razonar con ellos y les comienza a decir, miren, vean esto, véanlo como la disciplina del Señor.
Dios los está disciplinando y vamos a ver más adelante de que le dice, mira, no lo mires así, sino míralo de esta manera correcta. Dios los está disciplinando. Dios permite estas cosas con un fin, un buen fin. El versículo 2 aquí de Hebreos, el versículo 2 de Hebreos 12, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, puesto los ojos en Jesús. Él es nuestro ejemplo. Él sufrió. Él tenía el gozo, porque sabía de que algo bueno iba a salir de lo que él pasó, del sufrimiento que él llegó a pasar. Y así al igual, nosotros debemos de tener gozo al saber de que hay un propósito, hay un buen propósito de todo esto, hay un buen propósito de la tribulación, de la disciplina, de las cosas dificultosas que llegan a nuestra vida. Hay un propósito. Y nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Él nos puso ejemplo. Debemos de saber de que Dios a sus hijos disciplina. Y vamos a ver de que obviamente Dios no nos castiga, sino nos disciplina. Aunque podemos decir que la disciplina puede parecer como castigo, pero en sí el fin de la disciplina de Dios, o si quieres hablar de castigo, es para un bien. Es la disciplina, la mano de un padre corrigiendo a sus hijos. Y vamos a notar 5 cosas aquí en estos textos que acabamos de leer, y no vamos a ser tan profundos, sino simplemente un sobrepaso para llegar a entender lo que la disciplina de nuestro Padre Celestial es, al por qué es que la disciplina llega. Así que primero vamos a ver la necesidad de la disciplina. Segundo, los tipos de disciplina. Tercero, la fuente de la disciplina. ¿Por qué somos disciplinados y de quién proviene? Que es obvio. Cuarto, los destinarios de la disciplina de Dios. Los destinarios de la disciplina de Dios. Nosotros esperamos los que reciben esa disciplina de Dios. Quinto, los frutos de la disciplina de Dios. Los frutos de la disciplina de Dios. Y primero, la necesidad de la disciplina de Dios. Disciplina. Ahora, si vamos a llegar a ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, es necesario la disciplina. Es necesario cuando primero nos damos cuenta de esto primero. Nos damos cuenta de en dónde es que estamos, en la situación que estamos. Sabemos de que somos pecadores por naturaleza. Y no hemos llegado a lo que debemos de ser. Segundo, en donde Dios nos llama a llegar a estar. Así que nacimos siendo por naturaleza unos pecadores, y aún así Dios nos llama a ser santos. Y es un gran contraste, ¿verdad? A ser pecadores y ser santos. Es un contraste, así que hay que llevarnos a ese camino que lleva a la santidad para ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Éramos tinieblas, andábamos en tinieblas, pero nos llama a salir de esas tinieblas a la santidad. Y Dios nos está llamando a la santidad, pero por naturaleza somos pecaminosos y luchamos con el pecado, y es por eso que la disciplina es una necesidad en la vida de los hijos de Dios. Así que por tanto la disciplina es necesaria en la vida del creyente. En la vida de los cristianos, en la vida de aquellos que son hechos hijos de Dios, la disciplina es necesaria porque somos por naturaleza pecaminosos y luchamos contra el pecado, y es necesaria la corrección. Porque Dios tiene un fin, Dios tiene un propósito. Oh, sí, Dios nos salvó. Sí, Dios, la salvación es por gracia. Dios nos ha liberado de la condenación eterna, pero no nos salvó para simplemente liberarnos de la condenación eterna y simplemente dejarnos ahí, sino por amor Él nos va a llevar en el proceso de santificación porque nos conviene. A muchos quizás les gusta, a mucha gente liberal o gente que está allá afuera y dice, yo creo en Dios, pero ellos creen en ese Dios que simplemente es un Dios que los ama tal como son. Y dice, Dios ya me salvó y así me deja y vivo como yo quiera. No, Dios no los ama tal como son. Los ama a pesar de lo que son y los llama al arrepentimiento y salvación y ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo.
Y por eso es que es necesaria la disciplina. Por eso es necesaria. Vamos a ir aquí en Primera de Pedro. Y estamos aquí en Hebreos y vamos hacia adelante, vamos volteando las hojas. Está Santiago y vamos más adelante, va a estar Primera de Pedro. En Primera de Pedro 2:9 dice así, hablando de lo que acabo de hablar: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Nos llamó de qué? De las tinieblas a su luz admirable. Somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nos llama a la santidad. Nos sacó de la luz, de las tinieblas, disculpen, nos llamó de donde andábamos en tinieblas y nos llama a andar en luz. Y esto de aquí nos está hablando de Éxodo 19 con el pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y sabemos que ellos fueron llamados a servir a Dios y obviamente fueron llamados a ser una nación santa, a ser apartados para Dios, y sabemos que se tomó 40 años. Anduvieron 40 años para estar puliendo ahí, para estar quitando las impurezas, porque el pueblo de Israel tuvo que aprender a conocer a Dios, a confiar en Dios, a obedecer a Dios. 40 años. Necesario. Fue necesaria la disciplina de Dios. Imagínense, 40 años. Pudo haber sido menos años, pero todo dependió de ellos. Y se tomó 40 años. Hablando del Éxodo. Hablando de 1 de Pedro 2:9, se está hablando el relato de Éxodo. Y sabemos que en el Éxodo se tomó 40 años. Como el oro. Si tú conoces el proceso del oro, es encontrado, en las cuevas, es sacado de donde está el oro y lleva un proceso y es llevado al fuego vez tras vez, y él cada vez es más purificado y más purificado y es purificado hasta que se llegue a ver el oro como algo brillante y puedes ver tu reflejo en él. Y así el cristiano va a ser llevado a la disciplina vez tras vez, quitando las impurezas, quitando el pecado. Así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Dios va a lidiar con nosotros. ¿Por qué? Para reflejar su imagen. Con ese propósito. Es para que nosotros reflejemos a Dios. No dice en el texto en 1 de Pedro, también dice: sed santos porque yo soy santo. Ese es el mandamiento. Y con ese propósito es que es necesaria la disciplina para corregirnos, para alejarnos del pecado y reflejar la imagen de nuestro Padre Celestial, para ser conformados a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El autor aquí de Hebreos está diciendo: yo sé que es difícil ahorita, yo sé que las aflicciones son difíciles, pero tienen un buen fin, tienen un buen resultado. Y aquí simplemente en los textos habla de algo de alejarte de la ignorancia de quién es Dios, tocante la voluntad de Dios. Muchos vienen a Cristo y son ignorantes tocante quién es Dios, su naturaleza, qué es el cristianismo, qué es un hijo de Dios, cómo un hijo de Dios debe de andar. Es alejarte de esa ignorancia, alejarte del pecado, alejarte de pensamientos erróneos que vienes trayendo de ahí del mundo y llevarte hacia la sabiduría, hacia conocer quién es Dios, la verdad tocante qué es el cristianismo verdadero. Oh, si Dios te salvó, si Dios te amó y te ama tanto que te quiere apartar del pecado, quiere alejarte del pecado, porque no es para bien el pecado en tu vida. Así que vemos que la disciplina es necesaria en la vida de los cristianos, en la vida de los hijos de Dios. Es una necesidad. Y hablando de como Dios Padre con sus hijos, así también debe entender el padre del hogar de que la disciplina es necesaria en la vida de sus hijos, porque el pecado mora en sus corazones, como dice el texto de Proverbios. Está ligado el pecado en el corazón de los niños. Y obviamente eso es cierto, nos damos cuenta que ellos se va manifestando conforme van creciendo, vas viendo la rebeldía que hay en ellos. Y hay que corregir. Es necesario. Y así es Dios. Dios nos va a corregir. Dios nos va a disciplinar, porque es una necesidad.
Segundo, los tipos de disciplina. Vamos a hablar de los tipos de disciplina que hay. Primero, hagamos una distinción entre la disciplina y el amor. Por ejemplo, la disciplina y la ira. A veces cristianos piensan que cuando están pasando por dificultades, por tribulación, por cierta disciplina, ellos creen que Dios los está castigando. Pero no los está castigando, los está disciplinando. Y quizás piensen esto porque muchos ven la disciplina como un castigo por el hecho de que, como mencioné anteriormente, hay padres que cuando les llega la ira y en ira disciplinan y son injustos y se pasan de la mano y sí, llega a ser un castigo en vez de una disciplina. Y por eso es que ven eso y piensan, no, es que Dios me está castigando. No, Dios no castiga. Jesucristo ya llevó toda la ira de Dios sobre él. Jesucristo fue castigado. Pero el cristiano es disciplinado, es corregido, es una corrección para que aprendamos a no andar en ciertos pasos pecaminosos. Y Dios, en amor, nos disciplina con un buen fin. El motivo es el amor. No pienses, no llegues a pensar que Dios te odia, que Dios te está castigando. No, Dios disciplina a sus hijos porque los ama. El motivo es el amor. Para llegar a ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y como dije, el primer punto, es necesario ser disciplinados para llegar a ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No nos disciplina como un juez, sino nos disciplina como nuestro Padre Celestial que Él es. A nosotros, los cristianos, nos disciplina como Padre. El que no es cristiano, para ellos sí va a ser un juez. Y es juez. Pero nosotros somos hijos. Y Él nos disciplina como hijos. Hay tres tipos de disciplina. Primero, la disciplina preventiva. Preventiva, para prevenir. Segundo, educativa, para educarte. Tercero, es disciplina correctiva, para corregirte. Primero, la preventiva. La disciplina del Señor es para prevenir de que tú llegues a cometer un pecado o caer en ciertos malos hábitos. Es para prevenir algo en tu vida. Y Dios a veces llega a disciplinarte. Quizás piensas pensar, bueno, pues te examinas, ando bien, estoy en obediencia, ¿por qué esto y el otro? Puede ser de que Dios te está previniendo de algo. Prevenir de que tropieces en algún pecado. Es para prevenir. Vamos a ir aquí en Corintios, yendo hacia atrás. Estamos en Pedro, vamos hacia atrás a Segunda de Corintios. A Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 10, viendo del apóstol Pablo. Es para prevenir. El apóstol Pablo andaba en obediencia, era un gran siervo de Dios, pero a él le llegó cierta disciplina, pero se le fue dada para prevenir algo. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Dice el apóstol Pablo, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofotee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como dice en el principio el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Sabemos que el apóstol Pablo fue un gran siervo de Dios, usado grandemente por Dios. Él tuvo grandes revelaciones. Él llegó a ir al tercer cielo. Él vio cosas que ningún otro hombre llegó a ver. Él fue usado grandemente por Dios. Vemos las epístolas, vemos las cartas mayormente escritas por el apóstol Pablo. Pero para que el apóstol Pablo, para que no le llegase el orgullo, para que no le llegue ese orgullo, se enaltezca, se le fue dado este aguijón en su carne. Porque tenía esa tendencia de que le llegase el orgullo. Y ser orgulloso, ser altivo, ser vanaglorioso, creerse más que los demás, más que los otros apóstoles, más que los cristianos. Pero para que eso no sucediese, se le permitió esto. Dios el Padre le dio esto para que no se enaltezca. Y para que
aprenda a estar cerca de Dios. Es para prevenir. Y a veces también en la vida del creyente se le puede llegar a dar algo, un aguijón, por así decirlo, una disciplina, pero es para prevenirnos de algo, de que no seamos orgullosos o de que no caigas en algún pecado de desobediencia. Así que ahí está la disciplina de prevención, para prevenir. Esto es como un padre que le prohíbe a sus niños ver ciertos videos. Quizás los niños que lloren y se molesten, que, oh Dios, mi papá no me quiere, no me ama. Le prohíbes ver ciertos videos, ciertos programas, a escuchar cierta música. Oh, así dicen, ¿verdad? Oh, tú no me amas. Mi papá no me ama. O mi mamá no me ama por esto y lo otro, porque me prohíbe esto y lo otro. No, pero es porque los amas. Porque quieres prevenir de que vean cosas que les va a influir de una manera negativa, que los va a pervertir, que les va a dar información errónea, que los va a conducir en un camino de destrucción. Y así es Dios nuestro Padre. A veces permite cosas para prevenir de que nosotros caigamos en algún error, en algún pecado, para que no seamos enaltecidos. Dios permite ciertas cosas. Segundo, educativo. Una disciplina, una prueba, una aflicción puede llegar en tu vida para educarte tocante ciertas cosas, para aprender de ciertas cosas que tú no sabías, pero vas a llegar a saber. Y vas a llegar a decir, oh, yo no sabía esto, pero ahora ya entiendo. Vas a poder llegar a entender a otros porque tú ya pasaste por esa situación. O vas a llegar a entender o ver más claramente quién es Dios. Y esto es lo que vemos en el libro de Job. Sabemos la historia de Job. Podemos comenzar a ir yendo ahí en el libro de Job. Estamos, si van a Salmos, nada más antes de Salmos está Job. Así que yendo a Salmos, conocemos de la historia de Job. Muchos somos familiarizados con la historia de Job. Y sabemos que Job era un hombre grandemente bendecido por Dios. Sabemos que perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió todo, básicamente, prácticamente todo, su salud, lo perdió todo. Pero vemos que él llegó a entender de que todo lo que llegó a pasar, todo lo que le sucedió en su vida fue con el fin de que él pudiese ver realmente, claramente, poder conocer a Dios verdaderamente. Dice, escuchaba, pero ahora ya he conocido. Por ejemplo, en Job 1.21, en Job 1.21 se dice esto, dice Job, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es lo que dice Job. Llegué desnudo y desnudo voy a ir. Él da y Él quita. Dios nos da y Dios quita. Sea el nombre de Jehová bendito. Y más adelante en el libro de Job, ya hemos visto anteriormente cuando dice, ¿verdad? De oídos. Escuchaba, pero ahora mis ojos te han visto. Ahora ya he conocido. Ahora ya conozco que tú eres Dios todopoderoso. Eres Dios todo soberano. Eres grande y poderoso. Job llegó a entender. Fue para educarlo más tocante quién era su Dios, quién es Dios, para entender a Dios. Aunque nuestras circunstancias cambien, tienes que entender que aunque nuestras circunstancias lleguen a cambiar, situaciones, aflicciones lleguen, tienes que entender de que Dios no cambia. Aunque las circunstancias cambien, Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios es el Dios todopoderoso. El omnipotente, omnipresente, omnisciente, lo sabe todo, lo ve todo, lo puede todo. Dios no ha cambiado. Tienes que entender eso, de que Dios lo sabe todo. Y Dios lo puede todo. Y Dios no cambia, aunque las circunstancias sí, pero Dios no cambia. Y confiar en Dios y saber quién es Dios. Un anciano cuenta la historia de cuando una tormenta llegó en el pueblo donde él vivía. Y fue una tormenta extremadamente severa.
Dice que su hogar comenzó a caerse, la pared y todo eso, como el techo se comenzó a despegarse y el viento era muy fuerte. Dice que él le dio por correr hacia afuera y salió afuera y estaba un árbol y él se abrazó fuertemente a ese árbol. No se soltó de ese árbol y ya cuando todo se llegó a calmar, lastimosamente encontró a su esposa a unos pies. Obviamente pues ella murió. Fue severa la tormenta. Pero él se sostuvo a ese árbol fuertemente. Y la tormenta llegó a pasar. Y Dios así a veces trae tormentas en nuestras vidas para que aprendamos a aferrarnos a Él, acercarnos a Él, abrazarnos de Dios fuertemente. Por eso que Él permite las tormentas en nuestras vidas, para que nos acerquemos a Él, vayamos hacia Él, nos aferremos a Él y no soltarnos de Él. Por eso es que Él permite las tormentas en nuestras vidas. Es otra de las razones que Él permite las tormentas, para que aprendamos a aferrarnos a Él, a sostenernos a Él. Así que Dios permite ciertas tormentas con ciertos propósitos. Tercero, disciplina correctiva. Disciplina correctiva para corregirnos. Nosotros conocemos la historia de David con Betsabé. Conocemos que David, el rey, lo tenía todo. Sabemos que en una situación estaba solo. Llegó a ver a esta mujer. Cayó en pecado. Y no solamente cayó en adulterio, sino que también mandó a que el esposo de esa mujer lo pusieran enfrente de batalla para que muriera. Y al principio no confesó su pecado. Sabemos que Natán, el profeta Natán, le llega, Dios lo mandó. Le da una historia tocante a un hombre que tenía una ovejita y otro que tenía muchas ovejitas. Y le dice, ese hombre que tiene muchas ovejitas fue al que nada más tiene una y se la quitó. Se la robó. ¿Qué debemos hacer con ese hombre? El rey David Alisán dice, ese hombre debe de morir. Y el profeta le dice, eres tú. Tú eres ese hombre. Y vemos que Dios lidió con David. Sabemos que él fue disciplinado gravemente. Y David aprendió su lección. David y Betsabé sabemos que tuvieron un hijo, un niño, pero no fue, digamos, largo su gozo. Fue corto, muy corto. Porque sabemos porque por causa de lo que cometió David, esa criaturita no llegó a vivir tanto tiempo. Murió. Porque fue el castigo de Dios, la disciplina de Dios hacia ellos. Dios los disciplinó. Pero vemos que pasó ciertas circunstancias David por causa de su pecado. Fue disciplinado por Dios. Si conocemos de la historia de David, tuvo muchos dolores por causa de su pecado que cometió. Vemos que David no se volteó y se alejó de Dios a causa de la disciplina, a causa de la corrección. Él no se volteó, dijo, bueno, ya no voy a creer en Dios, ya no, oh, Dios, ¿por qué permites esto? Quizás Dios no existe, como quizás algunos quizás sean tentados o tentados a volverse atrás. Dicen, no, pues quizás no conviene esto. No, David no se volteó y se alejó de Dios, sino que vemos que David se aferró más a Dios, se acercó más a Dios, llegó a conocer más a Dios. Y ese es el fin de la disciplina en la vida de los cristianos genuinos. El genuino cristiano va a acercarse más a Dios, va a conocer más de Dios, va a aferrarse más a Dios. Pero sabemos que el que es profesante, el que profesa ser cristiano, pero en realidad no lo es, se va quizás a alejar. Así que vemos que David se acercó a Dios. Vamos a ir aquí en Salmos, después de que él cometió el pecado con Betsabé. Vemos lo que dice en Salmos. Estamos aquí en Job, vamos hacia adelante, Salmos 51. Y él dice esto, es lo que el rey David aprendió. En Salmos 51, versículos 1 al 8. Viendo de que David se acerca más a Dios y no se alejó de Dios. Salmo 51, versículos 1 al 8 dice:
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y se recrean los huesos que has abatido. Ese es el rey David. Después que llegó a pecar y la disciplina de Dios llegó, se acercó más a Dios. Dice, perdóname, reconozco mi pecado, lávame, purifícame. Últimamente era para el bien de David y para la gloria de Dios, de que David fuese disciplinado. Era necesaria la disciplina y era para bien y era para la gloria de Dios. Cuando dice el rey David en el 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, Antes, cuando una oveja, se dice que cuanto antes una oveja se alejaba constantemente del pastor, quizás ustedes han visto el rótulo, han visto un póster, el rótulo ahí del pastor de Jesús y tiene una ovejita cargando. Bueno, quizás lo han visto. Antes se decía que los pastores, cuando había una ovejita que continuamente tenía la tendencia de siempre alejarse del rebaño y andarse yendo por un camino que no debería de ir, lo que hacía el pastor es de que iba, agarraba esa ovejita y le quebraba una pata, le quebraba el hueso, le quebraba, y obviamente esa ovejita pues no puede andar. Entonces el pastor la agarraba y se la ponía atrás, en sus espalda, aquí en su cuello, siempre la andaba cargando, mientras que llegaba el proceso de sanar. Pero la ovejita aprendía en ese proceso de que dependía del pastor, de que su provisión y protección estaba ahí cerca del pastor, y cuando esa ovejita era sanada y la dejaba al suelo, esa ovejita ya nunca se apartaba del pastor. Y así es lo que está diciendo David. David parece estar hablando de esto cuando dice en el Salmo 51:8, y se recrearán los huesos que has abatido. Me has quebrantado para que yo aprenda a estar cerca de ti, oh Dios, para que aprenda a aprender a acercarme a ti, estar cerca de ti, ser obediente a ti. Tu protección está en ti y mi provisión está en ti, para que aprenda a no pecar. Por tanto te alabo, oh Dios, bendito sea tu nombre, dice el rey David. Y en el Salmo vemos una paz en David. Vemos una paz en David después de que él pecó y él confesó su pecado. Aprendió la lección. Dios es perfecto en su santidad y en sus caminos, y cuando Dios nos disciplina, Él lo hace perfectamente. Perfectamente. Dios nunca va a llegar el tiempo donde Dios va a decir, y creo que me pasé de mano en esta situación, con mi hijo o mi hija. No, Dios es perfecto en su disciplina y siempre va a corregir conforme la necesidad, conforme lo que Él quiso que sea, así va a ser la disciplina. No se va a sobrepasar, no va a ser menos, sino va a ser exacta, perfecta la disciplina, para que lleve a cabo el fin que Él tiene para cada uno. Nosotros como sus hijos no corremos de Él, sino nos acercamos más a Él. Ese es el cristiano. No vamos a huir de Él, sino vamos a acercarnos más a Él. Es lo que aprendemos en la disciplina, en la corrección. Y es lo que David hizo. Corrió más, se acercó más. Él no se alejó, se acercó a Dios.
Vamos a ver la fuente de la disciplina, que ya lo he dicho, ¿verdad? Es obvio, ¿verdad? La fuente de la disciplina. ¿De dónde proviene la disciplina? Bueno, la fuente de la disciplina es Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre. Dios es soberano, y aunque a veces no entendemos cuando estamos en la tormenta, no llegamos a entender cómo algo bueno puede salir de esto, tenemos que saber que Dios es perfecto, y Dios, sí, Dios es quien nos disciplina. Sí, Dios, escucharon bien, Dios es quien nos disciplina. Como dije, hay unos que quizás no les gusta escuchar esto. No, como es que Dios es amor, y eso es todo lo que les gusta escuchar. No, pero Dios es un Padre que nos ama, y porque nos ama nos va a disciplinar, porque es bueno, ¿verdad? Dice Proverbios, es bueno corregir, es malo no corregir. Es bueno que seamos corregidos. La disciplina es necesaria, y aunque a veces en la tormenta no llegamos a entender cómo puede suceder o cómo puede florecer algo bueno de la tormenta, pero Dios dice que así va a ser. Dios hará que la prueba llegue a ser una bendición para un buen fin. Así que regocíjate en la prueba, regocíjate en la disciplina, en la corrección, porque es para un bien, un buen fin. Nosotros, como Pablo, llegamos a pedirle quizás a Dios, como Pablo, quita de nosotros este aguijón, quita de nosotros esta prueba. Oh, que pronto cese de ser. Ya no la queremos. Como Pablo, somos tentados a orar así, pero más bien pidamos a Dios: Dios, que tu gracia aumente más y más en mi vida, para que yo pueda sobrellevar esto y pueda aprender lo que tenga que aprender, y darte gloria. Y darte gloria. Que tu gracia, dame la gracia para sobrellevar esto. Dios, yo sé que tú me has prometido que nada llegará a mi vida que yo no pueda sobrellevar. Y yo sé que tú me amas, y yo sé que tú me estás disciplinando con un buen fin. Ayúdame a aprender, o a corregirme, o instruirme, que yo pueda aprender, que sea la situación, por la razón que le estás pasando la prueba o la disciplina. Dios, que llegue a conocerte más y más, me acerque más a ti, pueda entenderte más y más, conocerte más y más, oh Dios, pueda verte más y más claro. Así como Job, antes escuchaba, pero ahora conozco de experiencia. Ahora ya sé quién eres tú, oh Dios. Dios sin duda es la fuente de nuestra disciplina. Dios disciplina a sus hijos, sin duda alguna. Cuarto, los destinarios de la disciplina de Dios. Vamos aquí en Hebreos 12, viendo los destinarios, los que reciben la disciplina de Dios. En Hebreos 12, versículo 4, viendo quiénes son los que reciben la disciplina de Dios el Padre. Hebreos 12, 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No ha resistido todavía. Dice, hey, le dice aquí a los de Hebreos, los judíos, dice, hey, todavía no han muerto. No exageren. Pero aún así tienen el ejemplo. Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios puso el ejemplo. Y ellos estaban teniendo aflicción, pero dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Están vivos. Versículo 2 dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Tenemos un ejemplo. El ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Pon los ojos en Él. Y Él sufrió con un buen fin, y así tú vas a sufrir con un buen fin. Dios disciplina con un propósito bueno, para un buen fin. Es como si el escritor de Hebreos les está diciendo: están tan enfocados en sus problemas que se han olvidado de la promesa. Y es de que están siendo tratados no como bastardos, sino están siendo tratados como hijos y hijos de Dios. Y es por eso que Dios permite ciertas cosas en sus vidas, porque los está tratando como hijos. No como bastardos, sino como hijos. Es por eso que hay disciplina, es por eso que hay corrección. Por ejemplo, Hebreos 12, versículos 5 y 6 dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No menosprecies la disciplina. Es Dios quien está obrando. No menosprecies la disciplina. Si se dan cuenta, ¿verdad? Cuando tú vas a disciplinar a un niño, vas a disciplinar a tu hijo,
qué es lo que hacen ellos, verdad? Se quieren alejar, ¿verdad? O ponen su manita, ¿verdad? No, y se alejan. Dice, no menosprecies la disciplina de Dios. No la menosprecies, porque es con un buen fin. Es porque Dios te está tratando como hijo, porque eres un hijo y no un bastardo. No menosprecies. Tienes que entender que Dios está obrando en tu vida. Y es por eso que hay corrección, hay disciplina, con un buen fin. Él no nos va a dejar así como estamos, sino que nos va a conformar a la imagen de su Hijo. Y es por eso que la disciplina es necesaria. No menosprecies la disciplina del Señor. Tienes que entender de que Dios te está tratando como un hijo. Sabemos lo que dice Romanos 8. Vamos a ir allí. Ese texto lo leímos el domingo pasado, si no me equivoco, pero en Romanos 8:28 nos dice así, para que podamos leer y ver con nuestros ojos. Dice Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, Dios es Padre, no un juez. Y Dios es nuestro Padre Celestial y Él nos va a corregir, Él nos va a disciplinar. Y todos los que aman a Dios, aman al Dios bíblico. Voy a recalcar esto. A los que aman al Dios bíblico, porque como mencioné, muchos en el mundo dicen, oh, yo creo en Dios, pero no en el Dios bíblico. O yo amo a Dios, pero no aman al Dios bíblico. Al Dios que corrige, al Dios que disciplina, al Dios que te llama a negarte a sí mismo, el Dios que te llama a negarte a sí mismo, a levantar tu cruz y seguirle. Ese Dios no aman ellos. Ellos aman a un Dios que simplemente los dice, oh, Dios me ama y así tal como soy. A ese Dios aman. A un Dios que no existe, a un Dios que no es el de la Biblia. Sino, más sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y somos llamados para qué? Para ser conformados a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con ese propósito fuimos llamados. Y todo va a obrar para bien en la vida del genuino creyente. Todo va a obrar para bien. Dios tiene el poder para hacer esto, para que todo obre para bien en la vida del cristiano. Siguiendo leyendo aquí en Hebreos, sigue diciendo los textos en Hebreos 12, 6 al 8. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero si os deja sin disciplina, entonces son bastardos y no hijos. Dios nos disciplina porque somos hijos. El no creyente, el no cristiano, no va a ver la disciplina de Dios, porque no es un hijo de Dios. Lo que puede ver es el castigo de Dios, pero no la disciplina. Solamente los hijos de Dios son tratados como hijos, y el que no es hijo de Dios es un bastardo. Pero Dios a los que ama disciplina. En los tiempos bíblicos, varios romanos, cuando tenían hijos no legítimos, esos padres romanos simplemente no prestaban tanta atención a esos hijos no legítimos. Pero los que eran legítimos, sí les prestaban mucha atención. Y ese hijo legítimo, obviamente representaba a su padre. Y como va a representar a su padre, ellos eran corregidos, eran instruidos rigurosamente, porque van a reflejar al Padre. Entonces ellos a los que no eran legítimos no les importaban, pero a sus hijos legítimos ahí sí, te voy a disciplinar, te voy a corregir, vas a ser instruido, esto y el otro, porque me vas a representar a mí. Estás representándome, vas a reflejarme. Y eran disciplinados, corregidos, instruidos. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan 1:12. Conocemos el texto, pero yo quiero que lo vean con sus ojos. Juan 1:12, hablando de los hijos de Dios. En Juan 1:12 dice así: mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos que no todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero aquel que ha venido en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, ha confiado totalmente en la obra redentiva de Cristo Jesús, se le da el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Tenemos el más grande privilegio de llamar a Dios Padre. Tenemos ese grande privilegio de llamarle a Dios Padre. Y como tenemos ese grande privilegio, tenemos también esa grande responsabilidad de representar a nuestro Padre. Y pues por eso que es necesaria la disciplina, la corrección, porque tenemos que ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Representar a nuestro Padre bien. Somos representantes de Dios y debemos de representarlo bien. Los impíos no son hijos de Dios. Los impíos no reciben disciplina de Dios porque no son sus hijos. Cuando tú vas por ahí y quizás tú ves a un niño que no es tu hijo y se está portando mal, obviamente tú no lo vas a disciplinar. Pero si es tu hijo, sí lo vas a disciplinar, porque te va a representar. Tenemos un gran privilegio y una grande responsabilidad. El gran privilegio de llamar a Dios Padre y la gran responsabilidad de representarlo bien. Por eso es que somos llamados a la obediencia, a la santidad, a reunirnos, a conocer la voluntad de Dios el Padre. Porque el que es verdaderamente hijo va a ser corregido, va a ser instruido, y el que no simplemente es un bastardo. Así lo dice claramente las Escrituras. Porque muchos creen, no, yo soy un cristiano, y andan en el mundo, viven en el mundo, andan en el mundo, hablan como el mundo, se visten como el mundo, se comportan como el mundo, pero son cristianos. No, son bastardos. Así de simple. Es lo que dicen las Escrituras. Pero el genuino creyente, tarde que temprano, vamos a ver la corrección. Su patrón, su estilo de vida no es la desobediencia, va a ser la obediencia. Puede tropezar, y Dios es misericordioso. Confesamos nuestros pecados como vimos el domingo pasado, y Dios nos perdona, y lo confesamos. Pero si ya llega a ser una mañita, cuando dice, no, espérame, soy un padre fiel, y yo te voy a disciplinar, porque no es para tu bien que andes así, en ese estilo pecaminoso, sino que yo te llamé a ser conformado a la imagen de mi Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, hablando de esto de los impíos, no deberíamos nosotros de envidiar a los impíos cuando vemos que ellos prosperan, cuando ellos se enriquecen. Nosotros quizás podemos ver a personas no cristianas y ellos andan en su vida, quizás los ves riendo, los ves gozándose, los ves prosperando, van prosperando y prosperando y prosperando. Tú dices, bueno, pues yo soy cristiano y yo estoy aquí. Quizás muchos son tentados de decir, yo soy cristiano y estoy luchando y estoy pasando estas disciplinas, estas correcciones y esto y el otro, y medio que no veo la prosperidad. Como el Salmo llegó a decir, vamos a ir a Salmos 73, vamos a ir a Salmos. El rey David se llevó también él observó esto, el Salmo 73. Versículo 3, vemos lo que David, el salmista, más bien dice, el Salmo 73, versículo 3, hablando de la gente impía, la gente no cristiana, porque tú quizás puedes ver a muchos que andan ahí gozándose y todo y esto y lo otro. Salmo 73, 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Tuve envidia, dice el salmista. Luego versículo 12 dice así, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Alcanzaron riquezas. Tuve envidia. Mira cómo estos no son estorbados, cómo ellos alcanzan riquezas, andan ahí viviendo la vida, se ríen y parecen gozarse y están prosperando y compran carro y compran casa, compran esto y el otro. Y yo aquí obediente, yo aquí siendo afligido, pasando tribulación, pruebas, siendo disciplinado. No debemos envidiarlos. ¿Por qué? Versículo 17 al 19 dice así, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los hará caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. El fin de esa gente impía no es buena. No es bueno ese fin. Es un fin terrible.
es un fin alejados, separados de Dios por la eternidad, y sabemos que el infierno es real. El infierno existe, es real y es eterno. Así que no debemos de envidiar cuando vemos al impío, al no cristiano quizás prosperar, y vemos, pero mira cómo, aunque no todos, ¿verdad? Muchos son castigados y ves que les va mal, pero algunos vas a ver, mira, esto nunca le pasa nada y anda para acá y para allá. Pero dice Dios, no los envidies. Ellos tienen su fin, ellos van a tener su recompensa. Su recompensa de ellos es mi castigo, y castigo eterno. Yo soy juez y los voy a juzgar. No los envidies. Así que lo que vemos es de que Dios nos disciplina, porque Dios es un Dios que nos ama, y Dios es un Dios, un Padre fiel, y nos va a disciplinar porque somos sus hijos. Luego vemos el fruto de la disciplina de Dios. El fruto de la disciplina de Dios. El fruto que es justicia, el fruto que es santidad. Aunque a veces el camino va a llegar a ser dificultoso. Regresando en Hebreos 12:9 dice así, Hebreos 12:9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El argumento aquí que se nos da es de que va del menor al mayor. Dice, mira, si estos padres terrenales nos corrigieron y los veneramos, los respetamos, y podemos entender que en varias ocasiones, aunque fue injustos, quizás a veces se les pasó las manos a nuestros padres terrenales, pero entendimos que era para un bien. ¿Cuánto más a Dios, que es perfecto y es amor, nos ama perfectamente, nos disciplina perfectamente? Si veneramos, respetamos a los terrenales, ¿cuánto más a Dios? Si Dios es perfecto y Dios es amor y Dios siempre lo hace con un buen fin. Quizás padres terrenales quizás a veces son egoístas, quizás tienen motivos incorrectos a veces en disciplinar, pero Dios es justo, Dios es perfecto y Él nos disciplina con un buen fin, con un buen propósito, porque Dios nos ama. Así que dice el escritor de Hebreos, cuando un padre terrenal, siendo imperfecto, nos disciplina y los llegamos a respetar, cuanto más a nuestro Padre Celestial, que es perfecto. Cuánto más deberíamos de honrar a Dios, porque es nuestro Padre Celestial y Él es perfecto y Él es amor. Así que Dios permite las tormentas para que aprendamos a aferrarnos a Él, acercarnos a Él, para ser disciplinados, ser corregidos, para prevención, para educarnos. Todo depende. Debes de examinar tu vida. Vamos a leer lo que dice aquí en Salmos 42. Hablando también, regresando de David, Salmo 42, para que aprendamos a acercarnos a Dios, para que tengamos una buena comunión con Dios, como lo vimos el domingo pasado. Realmente una comunión con Dios. A veces Dios permite, porque a veces nuestra comunión con Dios está flaqueando, y Dios dice, no, yo quiero que tengas una buena comunión conmigo, y a veces Dios disciplina. Salmo 42, versículos 1 al 3 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama, dice. Es un clamor. Clama mi alma por ti, oh Dios. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pero el rey David sabía que Dios está ahí, que Dios lo quebrantó para que aprendiese a vivir en santidad, para que conozca de Dios. Versículo 11 dice así, porque dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto es lo que le sucedió a David después de que él cometió ese grave pecado. Fue afligido, fue quebrantado,
reconoció que era Dios, reconoció que Dios estaba obrando, reconoció que Dios lo estaba tratando como un hijo. Un padre que lo amaba, un padre que lo corregía para su bien y para la gloria de Dios el Padre. Regresando a Hebreos 12, 10 y 11 sigue diciendo: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es con ese propósito, para participar, para ser santos. Y la disciplina da buen fruto, aunque en el presente no parece de gozo. Por ejemplo, un entrenador de fútbol, ya sea fútbol americano, mexicano, básquetbol, luchas grecorromanas, un entrenador tiene el propósito de llevar al equipo a un entrenamiento riguroso, un entrenamiento que es pesado, pero es llevado ese equipo a tal entrenamiento severo con el fin de que lleguen a ser buenos jugadores, para el fin de llegar a hacer lo que ellos quieren hacer y ser campeones. Así también Dios nuestro Padre nos disciplina y permite cosas en nuestra vida con el fin de que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, al fin de que tengamos victoria sobre el pecado. Y la victoria sin duda alguna es nuestra. La victoria sin duda alguna es nuestra en nuestro Señor Jesucristo. La victoria es nuestra. Santiago, estamos en Hebreos, yendo hacia adelante. Santiago, versículo 1, 2 y 4 dice así en Santiago. Capítulo 1, versículos 2 al 4 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, para que sean maduros. Versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Todos los creyentes, todo cristiano, por la gracia de Dios, vamos a recibir la corona. Vale la pena. Dios nos disciplina, Dios nos corrige. Es bienaventurado el hombre que lo soporta. Recordar que la promesa de Dios no es de que todo llegará a ser de color de rosa, viviendo aquí en este mundo pecaminoso. Dios no promete eso, de que todo va a ser de color de rosa. Algunos quieren creer en un Dios así, pero ese Dios no existe. El Dios de la Biblia no nos ha prometido eso, de que todo va a ser de color de rosa. Va a haber aflicciones, va a haber disciplina, va a haber corrección, va a haber educación, va a haber prevención en la vida del creyente, porque Dios es un Dios que ama. Él nos ama realmente, verdaderamente. Nos ama. Y es por eso que va a haber todo lo que acabo de mencionar. Y debes entender que cuando tú pases por las pruebas, las aflicciones, debes de entender y aprender y creer de que Dios está ahí presente. Dios está presente en medio de la aflicción, de la corrección, de la disciplina, de la prevención, educación. Dios está ahí presente. Vamos a Isaías. Ya mero terminamos. Vamos a Isaías para ver esto. Hoy sí estamos yendo para acá y para allá. Esto es bueno, un buen ejercicio. Es para nuestro bien, para que aprendamos a manejar la espada del Espíritu, a manejar la palabra de Dios. Isaías 43, versículos 2 y 3 dice así: Dios promete estar con nosotros en la aflicción, en la prueba, en la corrección, en la educación, en la prevención. Dios está con nosotros. Isaías 43, 2 y 3. Dice: cuando pases por las aguas, cuando pases, va a suceder. Cuando pases, no dice si pasas, sino cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás,
ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Así que cuando pases por las aguas, por el fuego, aunque parezcan que te van a ahogar, parezcan que te van a consumir, dice, no lo va a hacer. Yo estoy ahí presente, yo estoy en medio de la tormenta, en medio del fuego, en medio de la tormenta, de la aflicción. Yo estoy ahí presente, dice Dios. Y en la historia de la iglesia esto es lo que vemos. Es lo que podemos ver en la historia de la iglesia, en la historia de los creyentes antepasados. Aquellos usados grandemente por Dios pasaron grandes aflicciones. Por ejemplo, John Owen, un gran siervo de Dios. John Owen, que también pasó muchas aflicciones. Muchas aflicciones pasó él. Llegó a tener varios hijos y también sus hijos llegaron a morir. Una sobrevivió, pero después con el tiempo también llegó a morir. Llegó a pasar aflicciones, las aflicciones. John Owen, un gran siervo de Dios, pero llegó a pasar grandes pruebas. Por ejemplo, John Bunyan. Muchos conocemos John Bunyan, conocemos el libro El progreso del peregrino. Hasta se hizo una película en forma película y en forma de caricatura también, donde hay mucho de qué aprender ahí. Pero John Bunyan también tuvo, yo creo que, si no me equivoco, él a sus 15, 16 años perdió a su madre, y de ahí también llegó a tener aflicciones. Él llegó a predicar el evangelio, a predicar la palabra. Fue arrestado por ello porque no tenía un permiso para predicar la palabra de Dios. Y en la cárcel siguió predicando la palabra de Dios. Y le dijo al que estaba ahí en cargo, dice, el que estaba en comando, le dijo, mira, si me sacas aquí, yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. Y fue encarcelado por 12 años. ¿Por qué? ¿Porque anduvo haciendo mal? No, porque predicó el evangelio de Dios. En 12 años pasó en la cárcel. Y en esos 12 años, él de ahí salió el progreso del peregrino. Muchos dirán, wow, qué grande obra, qué gran historia, qué gran analogía. Pero salió 12 años en la cárcel por predicar el evangelio. De ahí salió este libro que ha sido de bendición para muchos creyentes, que les ha ayudado a entender la salvación, entender la vida del cristiano. Ellos pasaron por muchas aflicciones. Charles Spurgeon, muchos fueron afligidos. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, aprendieron a correr a Dios, a acercarse a Dios, a tener comunión con Dios. Es por eso que fueron usados grandemente por Dios. Y si tú oras a Dios, Dios, úsame grandemente por Dios, bueno, ya sabes el proceso. Los caminos de Dios no son los más bonitos, pero sí son los mejores. Los caminos de Dios. Dios sabe cómo lidiar contigo. Dios sabe cómo llevarte de un punto a otro. Y Dios sabe, si tiene el llamado de usarte grandemente, bueno, Dios no dice, todo va a ser de color de rosa. No. Van a haber oposiciones. Va a haber corrección, prevención, instrucción, disciplina. ¿Por qué? Porque somos hijos y no bastardos. Dios, a los que aman, corrige, disciplina. Vamos aquí en 1 de Pedro. Estamos en Hebreos, 1 de Pedro 1, versículos 6 y 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Van a ver, si es necesario, diversas pruebas. Así como el oro es pasado por el fuego, vez tras vez, las imperfecciones están siendo quitadas. Es necesario, si es necesario, y sabemos que es necesario. Termino leyendo Hebreos 12, versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si eres un hijo de Dios, va a haber disciplina, va a haber corrección, va a haber educación, va a haber prevención.
Y si no eres un hijo, si no hay disciplina, dice la Biblia que eres un bastardo y no un hijo.